¿Y si te dijera que la relación más importante de tu vida es la que tienes contigo y que nadie te enseñó cómo cuidarla? Muchos buscan amor afuera, aprobación, reconocimiento, esperando sentirse completos, pero siguen sintiéndose vacíos incluso cuando lo consiguen. ¿Por qué? Porque el amor propio no se encuentra, se construye. Y cuando no está, todo lo demás se vuelve inestable. En este video no vamos a hablar de frases bonitas ni de motivación superficial. Aquí vas a descubrir cómo fortalecer tu amor propio desde adentro, cómo dejar de abandonarte en los momentos difíciles y cómo empezar a tratarte con el respeto, la firmeza y la calma que siempre buscaste en otros. Si alguna vez te has sentido insuficiente, si te cuesta poner límites, si dudas de tu valor o te exiges más de lo que te cuidas, quédate. Este contenido puede cambiar la forma en que te miras y desde ahí cambiarlo todo. Antes de empezar este video, te pido algo simple pero poderoso. Ve a los comentarios y escribe: hoy empiezo a amarme, soy estoico. No es solo una frase, es un compromiso contigo. Escríbelo con honestidad, como el primer paso real para cambiar. No te mientas más. Si estás aquí, es porque sabes que ya es momento de empezar a tratarte con respeto y verdad. Enseñanza 1. La autoestima comienza cuando dejas de mirarte con ojos prestados. El amor propio comienza en el momento en que dejas de mirarte con ojos prestados y empiezas a observarte desde tu propia conciencia. No nace del aplauso ni de la aprobación, sino de la honestidad interna. Surge cuando te detienes y reconoces que muchas de las ideas que tienes sobre ti no te pertenecen del todo. Son voces antiguas, juicios heredados, expectativas ajenas que se quedaron viviendo dentro de ti sin que te dieras cuenta. Mientras sigas viéndote desde ahí, tu relación contigo será frágil, dependiente y cambiante. Cuando eliges mirarte con tu propio criterio, algo se ordena por dentro y aparece una calma distinta. Desde pequeños aprendimos a evaluarnos a través de la mirada de otros. Un comentario repetido, una comparación constante, una exigencia que parecía amor, pero que en realidad era presión. Con el tiempo, esas palabras se vuelven pensamientos automáticos. Te hablas como te hablaron, te juzgas como te juzgaron, te exiges como te exigieron. El problema no es el pasado, sino seguir viviendo desde él. La mente no distingue entre una voz actual y una antigua si no la cuestionas. Por eso muchas personas adultas siguen sintiéndose pequeñas, inseguras o insuficientes sin entender por qué. Según la visión estoica expresada por Epicteto, quien vive pendiente del juicio ajeno entrega su libertad interior sin darse cuenta. Enseñaba que no son los hechos los que nos dominan, sino las opiniones que aceptamos como verdaderas. Depender de la aprobación externa es una forma silenciosa de esclavitud mental que debilita el carácter y la serenidad. Observarte con honestidad implica escuchar tus pensamientos y preguntarte si realmente te representan. Hay frases internas que no suenan a ti, que no nacen de tu experiencia presente. Cuando las detectas, comienzas a recuperar poder. Te das cuenta de que hoy no eres la misma persona que fuiste, que has cambiado, aprendido y madurado. Sin embargo, sigues tratándote como si nada hubiera evolucionado. El amor propio aparece cuando ajustas la mirada a quien eres ahora, no a la versión antigua que otros definieron. Imagina a alguien que evita hablar por miedo a equivocarse. No es el error lo que lo paraliza, sino una voz interna que dice que fallar es vergonzoso. O piensa en quien se esfuerza sin descanso para demostrar su valor, como si nunca fuera suficiente. En ambos casos, el conflicto no está afuera, sino en una identidad construida sobre expectativas ajenas. Cuando comprendes esto, dejas de luchar contra el mundo y empiezas a ordenar tu interior. Practicar amor propio no es repetirte frases bonitas, sino entrenar una mirada más justa hacia ti.
Significa darte el permiso de redefinirte sin culpa, reconocer tus límites sin castigarte y tus avances sin minimizarlos. Es aprender a pausar antes de juzgarte, a observar tus emociones sin rechazarlas y a responder con conciencia en lugar de reaccionar por costumbre. Poco a poco, la relación contigo se vuelve más estable porque ya no depende del reconocimiento externo. Cuando te miras desde tu propia conciencia, recuperas libertad emocional. Dejas de actuar para agradar y empiezas a actuar con coherencia. Tu autoestima se vuelve más auténtica porque no necesita validación constante. Hay una tranquilidad silenciosa en saber quién eres y hacia dónde vas, incluso cuando otros no lo entienden. Esa claridad no grita, no se impone, simplemente sostiene. Al final, el verdadero amor propio no es ego ni aislamiento. Es disciplina interna, respeto por tu proceso y fidelidad a tu verdad. Es caminar con firmeza sin endurecerte, avanzar sin prisa pero sin retroceder. Cuando te observas con honestidad y compasión, tu mente se ordena, tus emociones se calman y tu energía se enfoca. Desde ahí, la vida deja de sentirse como una lucha constante y comienza a vivirse con serenidad consciente y propósito claro. Enseñanza 2. El amor propio se sostiene incluso en el caos. Amarte también es quedarte contigo cuando duele. No cuando todo fluye, no cuando te sientes fuerte o seguro, sino precisamente en esos momentos en los que fallas, dudas o te sientes perdido. Ahí es donde el amor propio deja de ser una idea bonita y se convierte en una práctica real. Porque es fácil sostenerse cuando todo va bien, pero la verdadera lealtad interna aparece cuando algo se rompe por dentro y decides no huir de ti mismo. Muchas personas se abandonan justo cuando más se necesitan. Cometen un error y se atacan, sienten miedo y se juzgan, se equivocan y se retiran emocionalmente, como si el dolor fuera una señal de que no merecen compañía, ni siquiera la propia. Sin darse cuenta, convierten la exigencia en castigo y la disciplina en dureza. Así, el sufrimiento se duplica, primero por lo que ocurrió y luego por la forma en que se tratan. Desde la mirada estoica, Séneca recordaba que la verdadera fortaleza no consiste en no caer, sino en mantenerse firme frente a la adversidad interior. Enseñaba que la constancia del ánimo es lo que permite atravesar las dificultades sin romperse por dentro, aceptando el tropiezo como parte del camino humano y no como una condena personal. Quedarte contigo cuando duele implica paciencia. No una paciencia pasiva, sino una presencia consciente que observa sin atacar. Es sentarte con la incomodidad sin intentar huir de ella, escuchar lo que sientes sin exagerarlo ni negarlo. Cuando fallas, puedes aprender sin humillarte. Cuando dudas, puedes avanzar sin exigirte certezas absolutas. Esa forma de acompañarte cambia por completo tu relación con el error. Piensa en alguien que intenta mejorar un hábito y vuelve a caer. La reacción automática suele ser el reproche interno, la idea de que no sirvo o siempre es lo mismo. Pero otra actitud es posible. Puedes reconocer la caída, comprender qué la provocó y continuar sin arrastrar culpa. En ese gesto silencioso se entrena la resiliencia emocional, porque aprendes que tu valor no depende de un resultado puntual, sino de tu compromiso contigo. El autocastigo no corrige, solo desgasta. No te hace más disciplinado, te hace más rígido. En cambio, cuando eliges aprender del error con calma, la mente se vuelve más clara. Empiezas a distinguir entre responsabilidad y culpa, entre corregir y destruir. Esa claridad te permite seguir adelante sin perder energía en luchas internas innecesarias. Acompañar tus procesos significa aceptar que todo crecimiento tiene momentos incómodos. No siempre entenderás lo que sientes. No siempre tendrás respuestas inmediatas. Pero puedes quedarte presente, sostenerte con respeto y continuar.
Cada vez que eliges no abandonarte, refuerzas una confianza profunda que no depende de circunstancias externas. Con el tiempo, esa forma de tratarte se refleja en tu manera de vivir. Te vuelves más estable emocionalmente porque ya no te rompes ante cada tropiezo. Sabes que puedes atravesar días difíciles sin perderte. Tu mente aprende a resistir sin endurecerse, a avanzar sin violencia interna. La resiliencia emocional no aparece de golpe. Se construye en esos pequeños momentos en los que decides no atacarte, no rendirte, no huir. Se cultiva cuando te hablas con honestidad y firmeza, sin dureza ni complacencia. Cuando entiendes que continuar también es una forma de amor propio. Al final, quedarte contigo cuando duele es un acto silencioso de disciplina interior. Es decirte, sin palabras, que no te abandonarás en medio de la tormenta. Desde ahí nace una serenidad distinta, una calma que no depende de que todo esté bien, sino de saber que puedes sostenerte incluso cuando no lo está. Esa es una fuerza profunda, estable y transformadora. Enseñanza 3. El amor propio se construye con actos diarios. La autoestima no se declara, se practica. No aparece porque te digas algo bonito frente al espejo, ni porque alguien más te reconozca. Se construye en silencio, en lo cotidiano, en cada decisión pequeña que tomas cuando nadie te observa. Nace cuando eliges tratarte con respeto incluso en los días en que estás cansado, confundido o emocionalmente desordenado. Ahí comienza un entrenamiento interno que no busca perfección, sino coherencia. Muchas personas creen que amarse es sentirse bien todo el tiempo, pero en realidad es actuar bien contigo incluso cuando no te sientes bien. Es elegir dormir mejor aunque quieras distraerte, decir no cuando algo te sobrepasa, alejarte de lo que te drena aunque resulte incómodo. La mente aprende más de lo que haces que de lo que prometes. Cada acción coherente refuerza una identidad interna estable y cada contradicción constante la debilita. Desde la visión estoica, Marco Aurelio recordaba que el valor de una persona no se mide por lo que dice, sino por cómo vive. Enseñaba que la virtud se cultiva en actos simples y repetidos, y que la verdadera dignidad se demuestra cuando pensamiento y conducta avanzan en la misma dirección, incluso en lo ordinario y silencioso. Amarte entonces no es un concepto abstracto, es una forma de conducirte. Es observar tus hábitos y preguntarte si te sostienen o te desgastan. Es darte cuenta de que muchas veces sabes lo que te hace bien, pero no siempre lo eliges. Esa distancia entre saber y hacer es donde se erosiona la autoestima, no por ignorancia, sino por incoherencia repetida. La buena noticia es que esa misma distancia se puede cerrar con decisiones conscientes. Piensa en alguien que dice valorarse, pero se exige sin descanso, se compara constantemente o tolera relaciones que lo apagan. No es falta de amor propio declarativo, es falta de práctica. En cambio, cuando empiezas a cuidarte con hechos, algo se acomoda dentro. Tu sistema emocional se tranquiliza porque percibe estabilidad. Tu mente deja de luchar consigo misma porque empieza a confiar en ti. La autoestima se fortalece cuando respetas tus límites sin culpa. Cuando eliges lo que te nutre, aunque no sea lo más fácil. Cuando sostienes hábitos que te ordenan incluso en días caóticos. No se trata de rigidez, sino de cuidado, de entender que no todo lo que deseas en el momento te conviene y que posponer un impulso también puede ser un acto de amor propio. Este entrenamiento interno no es agresivo ni exigente en exceso, es firme y amable a la vez. Corrige sin humillar, ajusta sin destruir. Cuando fallas, no te abandonas, observas, aprendes y continúas. Esa constancia silenciosa es la que crea transformación real, no de un día para otro, sino con el paso del tiempo, como se fortalece un músculo con uso repetido. A medida que practicas esta coherencia, tu autoestima deja de depender del entorno
Ya no necesitas validación constante porque sabes que te sostienes con hechos. Tus emociones se estabilizan porque hay una base interna clara. Tu bienestar aumenta no porque todo sea perfecto, sino porque tú respondes mejor a lo imperfecto. Al final, una autoestima sólida no hace ruido, no necesita proclamarse. Se nota en la calma con la que decides, en la claridad con la que eliges, en la disciplina tranquila con la que te cuidas. Practicarte a diario es construir una relación contigo que no se rompe ante la dificultad. Y desde ahí, con serenidad y firmeza, la vida se vuelve más habitable, más clara y profundamente tuya. Enseñanza 4. La libertad aparece cuando eliges tu vida conscientemente. Ser libre es asumir la responsabilidad de tus elecciones, no como una carga pesada, sino como un acto de honestidad profunda contigo mismo. La libertad real no aparece cuando haces lo que quieres sin pensar, sino cuando eliges con conciencia y aceptas lo que esa elección implica. En ese punto, algo se ordena dentro de ti. Dejas de sentirte empujado por la vida y comienzas a caminarla desde adentro. Mucho de lo que haces hoy no nace de una decisión propia, sino de hábitos emocionales heredados, expectativas que no cuestionaste, miradas que te enseñaron a buscar aprobación, caminos trazados antes de que aprendieras a escucharte. Durante años puede parecer cómodo seguirlos, porque así evitas el conflicto y la incomodidad. Pero con el tiempo, esa comodidad se transforma en una sensación silenciosa de insatisfacción, como si vivieras una vida que no termina de pertenecerte. La madurez comienza cuando te atreves a soltar esa mirada externa, no para rechazar a quienes te formaron, sino para dejar de vivir bajo su juicio. Elegir tu vida no significa romper vínculos, significa redefinir tu centro. Cuando empiezas a decidir desde tu criterio, incluso si eso incomoda a otros, fortaleces tu identidad. Tu autoestima ya no depende de cumplir expectativas ajenas, sino de ser coherente contigo. Desde la comprensión estoica, Epicteto defendía que la libertad no se encuentra en controlar lo externo, sino en gobernar la elección interna. Enseñaba que nadie puede quitarte la capacidad de decidir cómo responder, y que ahí, en ese espacio íntimo entre estímulo y acción, nace la verdadera autonomía del ser humano. Aceptar que puedes elegir diferente es un momento clave. No siempre será fácil ni cómodo. Habrá culpa, dudas y miedo a decepcionar, pero también habrá una sensación nueva de dignidad. Cuando dejas de justificarte constantemente, tu energía se libera. Ya no gastas fuerzas explicando por qué haces lo que haces. Simplemente lo haces con respeto y responsabilidad. Asumir las consecuencias de tus decisiones es parte del mismo entrenamiento. No todo saldrá perfecto. Habrá errores, ajustes y aprendizajes. Pero incluso cuando algo no resulta como esperabas, hay una diferencia profunda entre equivocarte por obedecer a otros y equivocarte por seguir tu propio criterio. En el segundo caso, creces. En el primero, te vacías. Piensa en alguien que elige un camino profesional solo para agradar y termina frustrado, o en quien sostiene una relación que ya no le representa por miedo a estar solo. En ambos casos, el precio no es inmediato, pero se acumula. La mente se vuelve ruidosa, el cuerpo tenso, el ánimo apagado. En cambio, cuando eliges desde tu verdad, aunque al inicio duela, el interior se ordena. Aparece una calma distinta, una sensación de estar alineado. La independencia no se construye de golpe, es progresiva. Comienza en pequeñas decisiones diarias donde te escuchas, te respetas y actúas en consecuencia. Cada elección consciente refuerza tu seguridad interna. Poco a poco, dejas de reaccionar y empiezas a responder. Dejas de vivir en automático y comienzas a vivir con intención. Vivir desde tu criterio personal no te hace egoísta, te hace responsable,
Te vuelve más claro con los demás porque ya no prometes lo que no puedes sostener ni aceptas lo que te contradice. Esa claridad mejora tus vínculos y fortalece tu presencia. La gente percibe cuando alguien actúa desde convicción y no desde miedo. Al final, la libertad interior es silenciosa. No necesita proclamarse. Se siente en la forma en que decides, en la serenidad con la que asumes lo que eliges, en la firmeza tranquila con la que sigues tu camino. Cuando aceptas que tu vida es tu responsabilidad, despiertas una seguridad profunda. Desde ahí, con disciplina interior y claridad mental, avanzas sin huir de ti y sin traicionarte. Esa es una libertad que no se pierde. Enseñanza 5. Amar tu cuerpo es la base del amor propio. Hay un momento silencioso en la vida en el que comprendes que nadie vendrá a ordenarte por dentro, que nadie puede pensar, decidir o sentir por ti de la manera correcta. Ese instante suele aparecer cuando estás cansado de repetir los mismos patrones, de reaccionar igual ante lo que te hiere, de prometer cambios que no se sostienen. Ahí comienza un entrenamiento interior que no se ve desde afuera, pero que transforma todo desde adentro. Dominarte no significa reprimir lo que sientes, sino aprender a observarlo sin perderte en ello. Las emociones aparecen, pero no todas necesitan dirigir tus actos. La mente se agita, pero no toda agitación merece obediencia. Cuando empiezas a darte ese espacio entre lo que sientes y lo que haces, nace una libertad profunda. No una libertad ruidosa, sino una serena, firme y estable. Muchos viven atrapados en impulsos automáticos. Se irritan sin entender por qué, se comparan sin darse cuenta, se exigen sin medida. No es falta de capacidad, es falta de atención consciente. La mente, cuando no es observada, repite. Cuando es observada con calma, aprende. Y ese aprendizaje no llega de golpe. Llega con práctica diaria, con pequeños actos de presencia. Desde la mirada estoica, pensadores como Epicteto o Marco Aurelio señalaban que la verdadera fortaleza humana no está en controlar el mundo, sino en gobernar la propia mente. Enseñaban que lo único verdaderamente nuestro es la elección interna, y que quien aprende a dirigirla con claridad alcanza una libertad que ninguna circunstancia externa puede arrebatar. Imagina a alguien que recibe una crítica y reacciona con rabia inmediata. No fue la crítica lo que lo dominó, fue la falta de dominio interno. Ahora imagina a esa misma persona respirando, escuchando, eligiendo responder con conciencia. El escenario es el mismo, pero la experiencia cambia por completo. En ese espacio se entrena la calma, se fortalece el carácter y se afina el juicio. El autocontrol no es rigidez, es dirección. No se trata de volverte frío, sino claro, de reconocer lo que sientes sin permitir que te arrastre. Cuando te observas con honestidad, empiezas a notar qué hábitos te fortalecen y cuáles te debilitan. Descubres que muchas decisiones pequeñas sostienen tu estado interno más de lo que imaginas. Dormir mejor, elegir con quién compartes tu tiempo, cuidar tu diálogo interno, todo suma o resta. La claridad mental aparece cuando dejas de pelear contigo. Cuando aceptas que no todo pensamiento es verdad y que no toda emoción es una orden. Esa comprensión te devuelve energía. Ya no gastas fuerzas luchando contra lo inevitable, sino actuando sobre lo que sí depende de ti. Poco a poco, tu enfoque se vuelve más estable y tu propósito más nítido. Vivir así no elimina las dificultades, pero cambia tu forma de atravesarlas. Los problemas dejan de ser amenazas y se convierten en pruebas de carácter. Cada situación se vuelve una oportunidad para elegir mejor, para responder con más conciencia, para reafirmar quién decides ser. Esa repetición silenciosa construye una identidad firme. Al final, el dominio emocional no se anuncia, se siente. Se percibe en la calma con la que enfrentas el conflicto,
en la serenidad con la que tomas decisiones, en la disciplina tranquila con la que sostienes tu rumbo. Cuando entrenas tu mente con constancia y respeto, tu vida se ordena sin violencia, y desde esa claridad interior caminas con firmeza, sin prisa y sin ruido, sabiendo que lo esencial ya está en tus manos. Enseñanza 6. No puedes cambiar a otros sin abandonarte a ti. Querer salvar a los demás suele ser una forma de evitar tu propio cambio. Esta verdad no siempre es cómoda de aceptar, porque muchas veces nace de una intención que parece noble: ayudar, corregir, guiar, advertir. Pero si observas con honestidad, descubrirás que en ese impulso también se esconde una huida silenciosa. Mientras miras hacia afuera, no miras hacia adentro. Mientras intentas ordenar la vida ajena, postergas el trabajo que tu propia vida te está pidiendo. Hay personas que viven pendientes de lo que otros deberían hacer mejor. Se desgastan señalando errores, dando consejos no pedidos, cargando problemas que no les corresponden. Al final del día sienten cansancio, frustración e incluso resentimiento, porque el otro no cambia, no escucha o no agradece. Esa frustración no nace del otro, nace del intento de control, de creer, sin decirlo, que sabes qué es lo mejor para alguien más. Desde la comprensión estoica, Séneca recordaba que cada ser humano es responsable de su propio camino. Enseñaba que nadie puede vivir la vida de otro ni asumir sus decisiones internas. Cada persona aprende a su ritmo, tropieza donde necesita y avanza cuando está preparada. Interferir constantemente es desconocer ese proceso natural y también descuidar el propio. Cuando te obsesionas con cambiar a alguien, algo dentro de ti queda en pausa. Tal vez hay hábitos que no quieres mirar, emociones que prefieres no enfrentar o decisiones que sigues evitando. Es más fácil enfocarte en el error ajeno que reconocer tus propias incoherencias. La mente encuentra alivio temporal en esa distracción, pero el costo emocional es alto. Te agotas, te tensas y pierdes claridad. Respetar al otro no significa estar de acuerdo con todo lo que hace. Significa aceptar que no está bajo tu control, que su proceso no es tu proyecto. Cuando comprendes esto, algo se libera por dentro. Dejas de cargar responsabilidades que no te pertenecen y recuperas energía para lo esencial. Esa energía vuelve a ti, donde siempre debió estar. Imagina a alguien que intenta constantemente rescatar a su pareja, a un familiar o a un amigo. Corrige, insiste, se preocupa en exceso. Con el tiempo, se siente atrapado en una dinámica desigual, donde da más de lo que recibe. Cuando esa persona redirige la atención hacia su propio bienestar, cuando empieza a cuidarse, a poner límites y a trabajar en sí misma, la relación cambia. A veces el otro también cambia, a veces no, pero quien se transforma primero es quien deja de desgastarse. Trabajar en ti no es egoísmo, es responsabilidad personal. Es reconocer que tu principal tarea es tu equilibrio interno. Cuando te ocupas de tu propia transformación, dejas de vivir desde la frustración y el control. Tu mente se vuelve más clara porque ya no está dividida entre lo que haces y lo que esperas que otros hagan. Tu emoción se calma porque no depende de reacciones ajenas. Poner límites emocionales sanos es parte de este entrenamiento. No explicar de más, no cargar culpas que no son tuyas, no involucrarte en batallas que no te corresponden. Estos límites no se imponen con dureza, se sostienen con serenidad. Nacen de una comprensión profunda. Cada persona tiene derecho a su proceso, así como tú tienes derecho al tuyo. Cuando rediriges la atención hacia ti, empiezas a notar qué necesitas ajustar. Tal vez descanso, tal vez disciplina, tal vez silencio, tal vez valentía para cambiar algo que llevas tiempo postergando. Ese enfoque interno fortalece tu carácter. Ya no reaccionas tanto,
Ya no te desgastas igual, aprendes a observar sin intervenir, a acompañar sin invadir. El resultado de este cambio es una ligereza nueva, menos desgaste emocional, menos frustración, más responsabilidad personal. Tu energía deja de dispersarse y se concentra. Tu vida se vuelve más coherente porque estás alineado con lo que sí puedes hacer, gobernarte a ti mismo. Al final, dejar de querer salvar a los demás es un acto de madurez profunda. Es elegir tu propio crecimiento sin culpa. Es caminar con calma, respetando procesos ajenos y honrando el tuyo. Desde ahí nace una serenidad firme, una disciplina silenciosa y una claridad interior que no necesita controlar nada para sentirse en paz. Enseñanza 7. Aprender a soltar evita años de sufrimiento innecesario. Aferrarte a lo que no te ama o no cambia te condena a un desgaste prolongado. No sucede de golpe, sucede lentamente, casi sin que lo notes. Al inicio lo llamas esperanza, luego paciencia, después costumbre, hasta que un día te descubres cansado, vacío, sosteniendo algo que ya no te sostiene. Ese es el momento en que el alma empieza a pedir verdad, no ilusión. Muchas veces no te quedas porque todo esté bien, sino porque temes soltar. Temes al vacío, al silencio, a la incertidumbre que aparece cuando dejas de insistir. Entonces negocias contigo mismo. Te dices que quizá mañana cambie, que con un poco más de esfuerzo será distinto, que no es tan grave. Pero mientras tanto, algo dentro de ti se apaga. Tu energía se va en esperar, en justificar, en resistir una realidad que no responde. La esperanza, cuando se usa mal, puede convertirse en una prisión, no porque esperar sea malo, sino porque hay cosas que no dependen de ti. Esperar que alguien cambie cuando no quiere, que una situación mejore cuando no se mueve, o que el amor aparezca donde no existe, es una forma de sufrimiento inútil. No te vuelve más fuerte, te vuelve más cansado. Desde la mirada estoica, Epicteto enseñaba que la serenidad nace al distinguir con claridad lo que está bajo tu control de lo que no lo está. Recordaba que insistir en dominar lo ajeno es perder dominio sobre uno mismo, y que la libertad comienza cuando aceptas soltar aquello que no depende de tu voluntad ni de tu esfuerzo. Aceptar la realidad no es rendirse, es despertar. Es mirar sin adornos lo que está frente a ti y dejar de idealizar lo que no es. Muchas personas no sufren por lo que viven, sino por lo que esperan que sea distinto. Esa distancia entre realidad y expectativa es la fuente del desgaste. Cuando reduces esa distancia, el dolor cambia de forma. Ya no es constante, se vuelve transitorio. Soltar duele, pero libera. Aferrarte duele más y no libera. El primer dolor es agudo, el segundo es crónico. El primero tiene salida, el segundo se repite. Cuando eliges soltar, eliges un dolor que se mueve, que pasa, que enseña. Cuando eliges aferrarte, eliges un dolor que se estanca y te consume lentamente. Piensa en alguien que permanece en una relación donde no hay reciprocidad, o en un trabajo que drena su dignidad, o en una dinámica familiar que siempre lo minimiza. No se queda porque no vea el daño, se queda porque aún negocia consigo mismo. El día que deja de negociar con su dignidad, algo cambia. No todo mejora de inmediato, pero algo se alivia profundamente. Cerrar ciclos no es un acto impulsivo, es un acto consciente. Implica aceptar que hiciste lo que estaba en tus manos, que sentiste lo que tenías que sentir y que ahora es momento de elegirte. No desde el rencor, sino desde la claridad. No desde la huida, sino desde la responsabilidad emocional. Cuando dejas de invertir energía en lo que no responde, esa energía regresa a ti. Empiezas a dormir mejor, a pensar con más calma, a sentirte menos dividido. Tu mente deja de girar en círculos y comienza a enfocarse en lo que sí puedes construir. Recuperas presencia, recuperas dirección. Soltar no significa olvidar ni negar lo vivido.
Significa dejar de cargarlo. Significa permitirte avanzar sin arrastrar una esperanza que ya no tiene raíces. En ese gesto hay madurez, hay respeto por ti y por la realidad. Al final, elegir soltar es elegir paz a largo plazo. Es decirte con firmeza y suavidad que no todo lo que deseas es para ti y que no todo lo que duele merece ser sostenido. Cuando cierras ciclos con conciencia, tu energía se ordena, tu mente se aclara y tu interior se fortalece. Desde ahí caminas más liviano, más sereno y con una disciplina silenciosa que ya no necesita aferrarse para sentirse en pie. Enseñanza 8. La vida no es lucha constante, es aprendizaje y flujo. Fluir es el estado natural del ser humano. Antes de que la mente aprendiera a tensarse, a compararse y a exigir resultados perfectos, existía una manera más simple de estar en el mundo. Una forma de avanzar sin empujar, de aprender sin castigarse, de crecer sin endurecerse. Cuando te alejas de ese estado, no es porque la vida sea más dura, sino porque te vuelves más rígido por dentro. Gran parte del sufrimiento cotidiano nace de una persecución constante de perfección. Quieres hacerlo todo bien, no fallar, no equivocarte, no mostrar debilidad. Sin darte cuenta, conviertes cada día en una prueba, cada error en una amenaza, cada pausa en culpa. Esa tensión permanente bloquea la creatividad, agota la energía y te desconecta de una inteligencia más profunda que no responde al control, sino a la confianza. La vida no es una línea recta ni un examen que se aprueba sin errores. Es una escuela viva donde se gana y se pierde, donde a veces avanzas y otras retrocedes. Cuando aceptas esa naturaleza cambiante, algo se relaja dentro de ti. Dejas de pelear con lo inevitable y empiezas a cooperar con lo que está ocurriendo. No te rindes, te alineas. Desde la visión estoica, Marco Aurelio defendía vivir en armonía con la naturaleza, recordando que resistirse a su curso genera conflicto interno. Enseñaba que la serenidad surge cuando aceptas el movimiento natural de la vida y actúas con virtud dentro de él, sin soberbia ni rigidez, confiando en un orden más amplio que no controlas. Fluir no significa dejar de actuar ni perder disciplina. Significa actuar sin violencia interna. Significa hacer tu parte con compromiso, pero sin la arrogancia de creer que todo depende de ti. Hay una diferencia profunda entre esfuerzo consciente y esfuerzo desesperado. El primero construye, el segundo desgasta. Cuando sueltas la necesidad de controlar cada resultado, la mente se vuelve más clara y el cuerpo más liviano. Piensa en alguien que crea, trabaja o aprende desde la presión constante. Se exige tanto que pierde el disfrute, la curiosidad y la apertura. Ahora imagina a esa misma persona permitiéndose fallar, corregir y continuar. La energía cambia. Aparece el entusiasmo, la capacidad de adaptarse, incluso la ayuda inesperada. No porque la vida se haya vuelto fácil, sino porque dejó de ser una lucha interna. Aceptar errores como parte del proceso no te hace débil, te hace humano. La humildad abre puertas que la rigidez cierra. Cuando reconoces que no lo sabes todo, que no puedes con todo y que no tienes que hacerlo solo, te vuelves más receptivo. Y esa receptividad es clave para fluir. La vida responde mejor a quien escucha que a quien impone. Confiar en apoyos externos también es parte de este entrenamiento mental. No todo avance es individual. Hay encuentros, oportunidades y aprendizajes que llegan cuando bajas la guardia. Cuando permites que la vida actúe contigo, en lugar de contra ella, descubres que no estás solo en el proceso. Esa confianza no es ingenua, es consciente. Nace de saber que puedes adaptarte a lo que venga. Reducir la autoexigencia extrema no es conformarse, es regularse. Es entender que el ritmo sostenible es más poderoso que la prisa constante. Cuando te tratas con más amabilidad, tu constancia mejora. Cuando dejas de forzarte, tu enfoque se afina. El flujo aparece cuando mente,
emoción y acción avanzan en la misma dirección. Al final, fluir es un acto de sabiduría práctica. Es elegir paz sin abandonar propósito. Es caminar con atención, pero sin rigidez. Es permitirte ser parte del movimiento de la vida, no su enemigo. Cuando recuperas ese estado natural, algo se enciende dentro de ti. Vuelves a sentir ligereza, claridad y una disciplina serena que no necesita imponerse. Desde ahí, cada paso se vuelve más auténtico, más humano y profundamente vivo. Enseñanza 9. El propósito eleva la autoestima sin buscarlo. Cuando contribuyes, la autoestima crece como efecto secundario. No aparece porque la busques de forma directa, sino porque dejas de girar alrededor de ti mismo. Durante mucho tiempo, quizás intentaste sentirte valioso midiéndote, comparándote, preguntándote si eras suficiente. Esa observación constante termina agotando. La mente se vuelve un juez permanente y el corazón un espacio de exigencia. Algo se transforma cuando la atención se desplaza hacia lo que puedes aportar al mundo, por pequeño que parezca. Hay una diferencia profunda entre vivir preguntándote cuánto vales y vivir preguntándote para qué sirves. En la primera, el foco está en el ego. En la segunda, en el propósito. Cuando el propósito aparece, muchas dudas pierden fuerza. Ya no estás tan pendiente de cómo te ven, porque estás ocupado haciendo algo que importa. Esa ocupación no es una distracción, es una orientación. Le da dirección a tu energía y descanso a tu mente. Desde una mirada estoica, Marco Aurelio sostenía que el ser humano se ennoblece cuando vive al servicio de algo mayor que su interés inmediato. Enseñaba que la dignidad personal crece cuando la acción se alinea con el bien común y que el valor interior se fortalece al contribuir con responsabilidad, constancia y sentido, más allá del reconocimiento externo. Cuando el propósito trasciende el ego, deja de importar cuánto vales y empieza a importar cuánto aportas. Paradójicamente, esa entrega fortalece profundamente la autoestima, no porque te olvides de ti, sino porque te encuentras en la acción. Tu identidad deja de ser una idea frágil y se convierte en experiencia. Ves lo que haces, lo sostienes en el tiempo, y eso crea una confianza silenciosa. Piensa en alguien que vive atrapado en la inseguridad. Cada día se pregunta si es suficiente, si está a la altura, si merece lo que tiene. Ahora imagina a esa misma persona comprometida con una contribución clara, ayudando, construyendo, resolviendo. Su diálogo interno cambia. Hay menos espacio para la duda porque hay movimiento. La autoestima deja de depender de pensamientos y empieza a apoyarse en hechos. Contribuir no significa sacrificarse hasta desaparecer. Significa usar tus capacidades de forma consciente. Significa reconocer lo que sabes hacer, lo que puedes aprender y lo que estás dispuesto a ofrecer. Cuando sirves desde tus habilidades reales, sin compararte ni competir, tu mente se ordena. El yo deja de ser el centro y se vuelve una herramienta al servicio de algo más amplio. Reducir el foco excesivo en uno mismo no te quita valor, te devuelve libertad. El ego, cuando domina, exige atención constante. El propósito, en cambio, absorbe esa atención y la transforma en acción útil. En ese proceso, la autoestima se vuelve más estable porque ya no necesita ser confirmada a cada momento. Se sostiene sola, alimentada por coherencia. A medida que contribuyes, empiezas a notar un crecimiento interno sutil. Te sientes más firme, menos dependiente del reconocimiento externo, más conectado con lo que haces. Las emociones se estabilizan porque hay dirección. La ansiedad disminuye cuando hay sentido. La comparación pierde fuerza cuando hay compromiso con algo real. No todo aporte será visible ni aplaudido, y ahí está parte del entrenamiento mental. Aprendes a actuar sin esperar recompensa inmediata. Descubres que hacer lo correcto, aunque nadie lo note, fortalece más que cualquier elogio.
Esa integridad silenciosa construye una autoestima profunda, difícil de quebrar. Con el tiempo comprendes que tu valor no está en cuánto te miras, sino en cuánto te entregas con conciencia. No desde la obligación, sino desde la elección. No desde la carencia, sino desde la capacidad de aportar. Al final, vivir para contribuir es una forma serena de disciplina interior. Te saca del encierro del ego sin negarte, te fortalece sin endurecerte, te da sentido sin necesidad de proclamaciones. Cuando aportas desde lo que eres, la autoestima aparece como un efecto natural, y desde ahí, con claridad, serenidad y propósito, caminas sabiendo que tu valor no se declara, se vive. Enseñanza 10. La crítica duele más cuando dudas de ti. Las críticas solo derrumban cuando la autoestima es frágil. No porque las palabras tengan un poder absoluto, sino porque encuentran grietas internas donde instalarse. Cuando no confías en tu propio criterio, cualquier opinión ajena parece una sentencia. El ruido externo se vuelve juez, y tu mente un tribunal sin defensa. En cambio, cuando hay solidez interior, la crítica llega, se escucha y pasa, no se incrusta. Hay personas que viven expuestas al juicio porque buscan validación constante. Miran hacia afuera para saber quiénes son, y esa dependencia las deja vulnerables. Una palabra mal dicha confirma una duda antigua. Un comentario casual reaviva una inseguridad no resuelta. No es la crítica lo que duele, es la falta de anclaje interno. Sin una base propia, todo tambalea. Desde la mirada estoica, Marco Aurelio sostenía que la fortaleza del carácter protege del ruido externo. Enseñaba que quien cultiva una vida interior firme no se deja arrastrar por opiniones cambiantes, porque ha aprendido a juzgarse con justicia y a mantener el equilibrio frente a elogios y reproches por igual. Confiar en ti no significa cerrarte ni volverte indiferente. Significa saber quién eres y qué estás construyendo. Cuando tienes claridad sobre tus valores y tu esfuerzo, la crítica pierde dramatismo. Puedes escucharla sin reaccionar, distinguir lo útil de lo inútil, tomar lo que aporta y soltar lo que no. Esa capacidad de filtrar es una forma de inteligencia emocional. Piensa en alguien que recibe una observación dura en el trabajo. Si su autoestima es frágil, se hunde, se defiende o ataca. Si es sólida, respira, analiza y decide. Tal vez corrige algo, tal vez no. En ambos casos, no se quiebra. La diferencia no está en la crítica, está en la relación consigo mismo. La estabilidad emocional nace de ese vínculo. Fortalecer la autoconfianza es un entrenamiento silencioso. Se construye con coherencia entre lo que piensas y lo que haces, con promesas que cumples contigo, con hábitos que te sostienen incluso cuando nadie mira. Cada acto congruente refuerza una sensación interna de dignidad, y esa dignidad es el escudo más efectivo frente al juicio ajeno. Reducir la dependencia del reconocimiento externo libera energía. Dejas de actuar para agradar y empiezas a actuar para ser fiel a tu criterio. No necesitas convencer a todos, necesitas respetarte. Cuando ese respeto está presente, la crítica no define tu valor. A lo sumo, informa. Y la información se evalúa, no se obedece ciegamente. Filtrar críticas con criterio es un arte. Requiere calma para no reaccionar y honestidad para no negarte. Algunas observaciones contienen verdad y te ayudan a mejorar. Otras reflejan frustraciones ajenas. Aprender a distinguirlas te devuelve el control. No todo merece tu atención ni tu emoción. Elegir dónde ponerla es una forma de autodominio. Refuerzas tu valor interno cuando recuerdas que no se delega. Nadie puede otorgártelo ni quitártelo. Se cultiva con constancia, con límites sanos y con una mirada justa hacia ti. Cuando fallas, aprendes sin castigarte. Cuando aciertas, avanzas sin soberbia. Esa ecuanimidad estabiliza tu mundo emocional. Al final,
La crítica deja de ser una amenaza cuando sabes quién eres. Se vuelve una señal más en el camino, no un veredicto. La solidez interior no te aísla, te centra, te permite escuchar sin romperte y avanzar sin endurecerte. Desde ahí nace una serenidad firme, una disciplina tranquila y una claridad que no depende del aplauso. Con esa base, el ruido externo pierde fuerza y tu paso se vuelve estable. Enseñanza 11. La autoestima no crece rebajando a otros. Hay un punto en el que te das cuenta de que gran parte de tu cansancio no viene de lo que haces, sino de cómo reaccionas a lo que sucede. No es la vida la que te agota, es la fricción constante entre lo que ocurre y lo que crees que debería ocurrir. Cuando esa distancia se vuelve grande, aparece la tensión, el enojo, la ansiedad silenciosa. Y es ahí donde comienza un entrenamiento interno que no busca cambiar el mundo, sino ordenarte por dentro. El dominio emocional no consiste en apagar lo que sientes, sino en comprenderlo sin obedecerlo ciegamente. Las emociones surgen como señales, no como órdenes. Cuando aprendes a observarlas con calma, dejan de empujarte y empiezan a informarte. Ese pequeño espacio entre sentir y actuar es donde nace la claridad. No es un don, es una práctica que se fortalece con atención diaria. Muchos viven reaccionando. Una palabra los altera, una demora los irrita, una opinión los desestabiliza. No porque sean débiles, sino porque nunca entrenaron su centro. La mente, cuando no tiene dirección, se deja arrastrar. Cuando la entrenas, aprende a sostenerse, y sostenerse no es endurecerse. Es permanecer presente sin perder el equilibrio. Desde la visión estoica, pensadores como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca coincidían en que la verdadera libertad humana nace del dominio interno. Enseñaban que no controlamos los hechos, pero sí el juicio que hacemos sobre ellos, y que en esa elección consciente se construye una vida serena, firme y alineada con la razón y la virtud. Piensa en alguien que enfrenta una pérdida, una crítica o una frustración. Dos personas pueden vivir el mismo hecho y atravesarlo de maneras opuestas. Una se rompe, la otra se adapta. La diferencia no está en la intensidad del golpe, sino en la estructura interior. Cuando tu identidad depende de lo externo, cualquier cambio te desarma. Cuando tu identidad está anclada en tu criterio, puedes doblarte sin quebrarte. Este entrenamiento mental comienza con la observación honesta. Notar cómo te hablas cuando algo sale mal. Descubrir si te atacas, si exageras, si anticipas catástrofes. Al darte cuenta, no te juzgas, corriges. La corrección consciente es una forma de respeto propio. Poco a poco, tu diálogo interno se vuelve más sobrio, más claro, más justo. La claridad mental aparece cuando dejas de discutir con lo inevitable. Hay cosas que no dependen de ti y resistirlas solo añade sufrimiento. Aceptar no es rendirse, es liberar energía para lo que sí puedes hacer. Cuando eliges responder con calma, tu enfoque se afina. Dejas de gastar fuerzas en reacciones inútiles y las inviertes en acciones conscientes. El propósito también se ordena desde dentro. No nace del ruido ni de la comparación, sino del silencio y la coherencia. Cuando sabes quién eres y qué estás dispuesto a sostener, tus decisiones se simplifican, no porque todo sea fácil, sino porque ya no te traicionas. Esa coherencia fortalece la autoestima y estabiliza las emociones. Con el tiempo, notas que ya no necesitas controlar tanto. Confías más en tu capacidad de adaptarte. Sabes que puedes atravesar dificultades sin perderte. Esa confianza no es arrogancia, es experiencia acumulada. Cada vez que eliges responder mejor, refuerzas una identidad serena. El dominio interno no te vuelve distante, te vuelve claro, no te aísla, te centra. Puedes escuchar sin reaccionar, actuar sin impulsividad, avanzar sin prisa. Esa forma de vivir no elimina el dolor,
pero lo vuelve manejable. No elimina el conflicto, pero lo atraviesa con dignidad. Al final, la calma no es ausencia de problemas, es presencia de disciplina interior. Es saber que pase lo que pase afuera, hay un lugar dentro de ti que permanece firme. Cuando entrenas tu mente con constancia y respeto, tu vida se ordena sin violencia. Y desde esa claridad serena, caminas con paso estable, sin ruido innecesario, sabiendo que lo esencial ya está bajo tu cuidado. Enseñanza 12. Pedir ayuda es señal de inteligencia, no de debilidad. La autoestima sana permite pedir y aceptar ayuda. No nace de la idea de poder con todo, sino de la capacidad de reconocerte humano. Hay una fuerza silenciosa en admitir que no siempre sabes, que no siempre puedes, que a veces necesitas apoyo. Esa fuerza no debilita, ordena. Cuando te permites recibir, algo dentro se relaja y la carga se vuelve compartida. Dejas de luchar solo contra todo y empiezas a caminar acompañado, sin perder dignidad. Muchas personas confunden fortaleza con autosuficiencia absoluta. Creen que pedir ayuda es un fracaso, una señal de incapacidad. En realidad, esa creencia suele esconder miedo a parecer vulnerable o a perder control. El ego se disfraza de independencia y te convence de que cargar solo es una virtud. Pero con el tiempo, ese peso acumulado se transforma en agotamiento emocional, rigidez mental y aislamiento. No porque la vida sea demasiado dura, sino porque te negaste a apoyarte. Desde la mirada estoica, Epicteto afirmaba que reconocer los propios límites forma parte de la sabiduría. Enseñaba que la verdadera fortaleza no está en aparentar invulnerabilidad, sino en comprender la naturaleza humana, aceptar lo que no se domina y actuar con humildad y razón, utilizando los recursos disponibles sin orgullo ni negación. Pedir ayuda no te hace menos capaz, te vuelve más consciente. Implica observarte con honestidad y admitir dónde necesitas crecer. Esa observación es un acto de respeto propio. Cuando reconoces tus límites sin culpa, dejas de exigirte lo imposible y comienzas a exigirte lo correcto. Aprendes a diferenciar entre rendirte y apoyarte, entre abandonar y cooperar. Piensa en alguien que atraviesa una etapa difícil y decide callar. No pide consejo, no comparte su carga, no permite que nadie se acerque. Desde afuera parece fuerte, pero por dentro se tensa. Ahora imagina a esa misma persona expresando lo que siente, escuchando otra perspectiva, aceptando una mano. No pierde autonomía, gana claridad. La emoción se ordena cuando se comparte, y la mente se expande cuando escucha. Negarse a recibir ayuda suele ser orgullo disfrazado de fortaleza. No siempre es consciente, pero se manifiesta como resistencia. Una voz interna dice que deberías poder solo, que no es para tanto, que pedir es molestar. Esa voz no protege, aísla. Aprender a identificarla es parte del entrenamiento mental, no para combatirla, sino para comprenderla y elegir diferente. Permitir apoyo no significa depender, significa usar la red humana de forma inteligente. Nadie crece en completo aislamiento. Aprendes de otros, te nutres de miradas distintas y descubres soluciones que solo no veías. Esa apertura no te quita criterio, lo afina. Te vuelves más flexible sin perder dirección. La humildad consciente no es rebajarte, es ubicarse, es saber dónde estás, qué necesitas y qué puedes aprender. Cuando practicas esa humildad, tu autoestima se vuelve más estable, porque ya no se basa en una imagen rígida de autosuficiencia, sino en una relación honesta contigo. Te aceptas en proceso, no en perfección. Con el tiempo, aceptar ayuda reduce la carga emocional. Duermes mejor, piensas con más claridad, reaccionas con menos tensión. La energía que antes gastabas sosteniendo una fachada vuelve a ti. Y con esa energía creces. No solo en habilidades, también en serenidad. Te vuelves más humano, más accesible,
más real. Este aprendizaje también mejora tus vínculos. Cuando te permites recibir, también permites dar sin control ni superioridad. Las relaciones se equilibran porque ya no están basadas en demostrar fortaleza, sino en compartir camino. Esa reciprocidad fortalece el sentido de pertenencia y reduce la soledad interna. Al final, una autoestima sana no se mide por cuánto aguantas solo, sino por cuán bien te conoces. Pedir ayuda cuando la necesitas es un acto de inteligencia emocional y disciplina interior. Es elegir crecer en lugar de endurecerte. Cuando te permites recibir apoyo con claridad y humildad, tu vida se vuelve más liviana, tu mente más abierta y tu camino más firme. Desde ahí, avanzas con serenidad, sabiendo que no tienes que cargar todo para ser fuerte. Enseñanza 13. El perdón libera el peso emocional. Perdonar no justifica, libera. Esta idea suele incomodar porque se confunde con rendirse o aceptar lo inaceptable. Pero el perdón auténtico no mira hacia afuera, mira hacia adentro. No absuelve el daño ni borra lo ocurrido, corta el lazo invisible que te mantiene atado al dolor. Cuando sostienes rencor, no castigas al otro, te cargas a ti. Y esa carga, con el tiempo, se vuelve pesada, silenciosa y constante. El rencor se instala como una memoria emocional que se activa sola. Basta un recuerdo, una palabra, un gesto parecido para que el cuerpo reaccione. Tensión en el pecho, enojo que sube, pensamientos que giran. No es debilidad, es una señal de que algo quedó abierto. Perdonar comienza cuando reconoces ese peso y aceptas que ya no quieres seguir llevándolo. No por el otro, por ti. Desde la comprensión estoica, Epicteto enseñaba que el rencor esclaviza a quien lo sostiene. Recordaba que no son los hechos los que encadenan, sino los juicios persistentes sobre ellos. Liberarse, decía, es recuperar el dominio interno, dejar de entregar la paz a una herida pasada y elegir una respuesta más libre y consciente. Comprender el dolor detrás del daño no significa excusar conductas, sino ampliar la mirada. La mayoría de las heridas no nacen de la maldad deliberada, sino de la ignorancia, el miedo o el propio sufrimiento no resuelto. Ver esto no quita responsabilidad, pero reduce la carga emocional. Cuando entiendes que el daño no te define ni te explica, el resentimiento pierde fuerza. Perdonar es dejar de esperar que el pasado cambie. Muchas veces el rencor se sostiene por expectativas ocultas, que el otro pida perdón, que reconozca, que repare. Cuando esas expectativas no se cumplen, el dolor se renueva. Liberarlas no es conformarse, es aceptar la realidad tal como fue y dejar de negociar con ella. Esa aceptación devuelve energía para el presente. Piensa en alguien que guarda una ofensa durante años. Su vida avanza, pero algo se queda atrás. Reacciona con dureza ante situaciones nuevas, desconfía, se protege en exceso. No porque el mundo sea más peligroso, sino porque la herida sigue activa. Cuando decide perdonar, no olvida, reorganiza, coloca límites más claros, elige mejor, pero ya no vive desde la herida. Avanzar con conciencia implica transformar la experiencia en aprendizaje. El perdón no te vuelve ingenuo, te vuelve lúcido. Aprendes a reconocer señales, a cuidarte, a decir no cuando hace falta. Refuerzas límites sin odio, y eso es una forma de fortaleza. El odio desgasta, la claridad protege. La decisión de perdonar suele ser silenciosa y gradual. A veces empieza con una respiración más larga, con un recuerdo que ya no aprieta tanto, con una conversación interna más justa. No hay prisa. El proceso respeta tu ritmo. Lo importante es la dirección. Soltar lo que no suma, quedarte con lo que te fortalece. Cuando liberas el rencor, la mente se despeja, el cuerpo descansa, las emociones se ordenan, recuperas espacio interno para la creatividad, la calma y el propósito. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no cargas lo innecesario.
Esa ligereza no te aleja del mundo, te devuelve a él con más presencia. Al final, perdonar es un acto de disciplina interior. Es elegir la libertad sobre la venganza, la claridad sobre la repetición, la paz sobre la rigidez. No te hace olvidar, te hace avanzar. Y al avanzar, descubres que tu energía vuelve a ti, que tu paso se vuelve más firme y que la serenidad no depende de que el pasado cambie, sino de que tú decidas soltarlo. Esa decisión, sostenida con conciencia, despierta una libertad profunda que ya no necesita justificarse. Enseñanza 14. Creer en ti cambia la forma en que enfrentas la vida. La creencia que tienes sobre ti determina cómo actúas ante los desafíos. No es una idea abstracta, es una fuerza silenciosa que se filtra en cada decisión. Cuando dudas de ti, tu cuerpo se contrae, tu mente se vuelve cautelosa y tus pasos se hacen pequeños. No porque no puedas, sino porque te colocas a la defensiva antes de empezar. En cambio, cuando crees, aunque sea un poco, tu postura cambia. Te presentas distinto ante la vida. No necesitas certezas absolutas. Necesitas permiso interno para intentar. Muchas veces no es el desafío lo que te detiene, sino la historia que te cuentas sobre quién eres frente a ese desafío. Si te ves como alguien incapaz, cualquier obstáculo confirma esa narrativa. Si te ves como alguien en proceso, el mismo obstáculo se vuelve una oportunidad de aprender. La diferencia no está en el mundo, está en el marco interno desde el cual lo interpretas. Desde la comprensión estoica, Séneca sostenía que el miedo no nace de los hechos, sino de las opiniones internas que formamos sobre ellos. Enseñaba que el juicio precipitado debilita el ánimo y que la mente, cuando se anticipa al daño, crea sufrimiento antes de tiempo. Al revisar esas opiniones, decía, recuperamos fuerza y claridad. Cuando no crees en ti, postergas. Esperas el momento perfecto, la señal clara, la seguridad total, pero ese momento rara vez llega. La confianza no aparece antes de la acción, se construye durante ella. Cada paso imperfecto que das rompe una capa de miedo. Cada intento te muestra algo nuevo sobre tu capacidad de adaptarte. Así, la creencia se fortalece no por afirmaciones, sino por experiencia. Observa cómo reaccionas bajo presión. Ahí se revelan tus creencias más profundas. Hay quien se encoge y quien se ajusta. La diferencia no es el talento, es la relación con la incertidumbre. Cuando aceptas que no controlarás todo, pero que puedes responder con dignidad, tu mente se vuelve más flexible. La flexibilidad es una forma de fortaleza. Aprender de la experiencia, y no solo del resultado, es clave. A veces el resultado no acompaña, pero el aprendizaje sí. Si solo validas tu valor cuando ganas, te vuelves frágil. Si validas tu progreso cuando te atreves, te vuelves estable. La estabilidad nace de reconocer el avance interno, incluso cuando afuera las cosas tardan en acomodarse. Ajustar sin rendirte es una práctica silenciosa. No se trata de insistir a ciegas, sino de corregir con conciencia. Cuando algo no funciona, observas, cambias el enfoque y continúas. Esa continuidad, sostenida con calma, refuerza la idea de que puedes atravesar la incertidumbre sin quebrarte. La mente aprende que el error no es una amenaza, sino información. Piensa en alguien que evita hablar en público por miedo a fallar. El día que decide intentarlo, tal vez tiembla, tal vez se equivoca, pero algo cambia. Descubre que sobrevivió, que aprendió, que puede mejorar. Esa experiencia concreta pesa más que 1000 pensamientos. La creencia se ajusta porque la realidad interna se expandió. Creer en ti no significa sentirte invencible. Significa confiar en tu capacidad de responder, incluso cuando no sabes cómo. Es una confianza sobria, sin arrogancia. Se apoya en la disciplina de intentarlo de nuevo, en la honestidad de reconocer límites y en la valentía de avanzar con ellos. Cuando refuerzas la idea de progreso, tu seguridad interna crece.
Ya no dependes tanto de resultados inmediatos. Te enfocas en el proceso, en la constancia, en la coherencia. Esa orientación calma la ansiedad y ordena el propósito. Sabes por qué haces lo que haces y aceptas que el camino se revela al andar. Al final, la seguridad frente a la incertidumbre no es ausencia de miedo, es presencia de criterio. Es saber que puedes moverte aún con dudas, aprender aún con errores y sostenerte aún cuando el entorno cambie. Esa creencia, practicada día a día, despierta una disciplina interior serena, y desde esa serenidad avanzas con claridad, firmeza y una confianza que no grita, pero sostiene. Enseñanza 15. La historia que te cuentas define cómo te sientes. Tu vida no es solo lo que ocurrió, sino la narrativa que eliges repetir. Cada día, sin notarlo, te cuentas una historia sobre quién eres y por qué estás donde estás. Esa historia no es neutral. Tiene un tono, una dirección y una carga emocional. A veces te sostiene, otras veces te encierra. Cuando repites una versión limitada de ti, el pasado se vuelve presente constante y la mente aprende a vivir mirando hacia atrás. No son los hechos los que más pesan, sino la forma en que los interpretas. Dos personas pueden haber vivido algo parecido y construir relatos opuestos. Una se define por la herida, la otra por la capacidad de atravesarla. La diferencia no está en negar lo vivido, sino en cómo se integra. Cuando eliges una sola historia, especialmente una dolorosa, y la conviertes en identidad, empiezas a reaccionar desde ella. Tus decisiones se vuelven defensivas, tus expectativas se achican y tu energía se dispersa. Desde la mirada estoica, Séneca enseñaba que el sufrimiento se sostiene más en la interpretación que en el hecho. Señalaba que la mente, al fijarse en una lectura rígida de lo ocurrido, prolonga el dolor y lo renueva. Al revisar el juicio interno, decía, se abre espacio para una respuesta más libre y consciente. Observa con calma qué historia repites sobre ti. Quizá te dices que siempre fallas, que te falta algo, que vienes de un lugar difícil. Puede que sea cierto en parte, pero no es todo. La vida nunca es una sola escena. Hay esfuerzos que no recuerdas, aprendizajes que minimizas, decisiones valientes que pasaron desapercibidas. Cuando la narrativa se estrecha, esos elementos quedan fuera y tu imagen interna se empobrece. Cambiar la historia no es mentirte, es ampliar la mirada. Es reconocer que junto al dolor hubo recursos, junto a la caída hubo resistencia, junto a la pérdida hubo crecimiento. La mente se calma cuando deja de pelear con una versión única y comienza a integrar matices. En esa integración aparece la claridad. Ya no necesitas negar lo difícil, pero tampoco te defines solo por ello. Piensa en alguien que se presenta a sí mismo como el que no pudo. Ese relato condiciona cada intento. La expectativa de fracasar se adelanta y el cuerpo responde con tensión. Ahora imagina a esa misma persona reconociéndose como el que aprendió a levantarse. El hecho no cambia, la postura sí. La acción se vuelve posible porque la identidad deja de ser una jaula. La narrativa también moldea tus emociones. Cuando te cuentas una historia de carencia, la ansiedad aumenta. Cuando te cuentas una historia de progreso, la paciencia crece. No se trata de optimismo ingenuo, sino de justicia interna. Darle a tu experiencia el tamaño completo, sin exagerar lo negativo ni inflar lo positivo. La justicia interna es una forma de autocuidado. Reconstruir tu relato implica recordar logros que sueles ignorar. No para presumir, sino para equilibrar. Implica reconocer habilidades que desarrollaste precisamente por lo vivido. Muchas fortalezas nacen en contextos difíciles, pero luego se olvidan cuando solo miras la herida. Al traerlas de vuelta al relato, tu autoestima se asienta en hechos, no en deseos. Permitir nuevas interpretaciones es un acto de valentía. A veces hay lealtades invisibles a una historia antigua, miedo a traicionar el dolor, a minimizar lo sufrido.
pero honrar tu pasado no exige quedarte en él. Puedes agradecer lo que te enseñó y seguir avanzando. Esa decisión devuelve movimiento a la vida. Cuando la narrativa se amplía, la acción se ordena. Tus hábitos se alinean con una identidad más completa. Ya no actúas para probar algo, actúas para cuidar lo que eres. La claridad mental aumenta porque no necesitas defender una versión frágil de ti. El dominio emocional mejora porque las reacciones dejan de ser automáticas y se vuelven elegidas. Al final, tu historia no es un veredicto, es un borrador en constante revisión. Puedes sostener la verdad sin encadenarte a ella. Cuando eliges contar tu vida con amplitud y honestidad, recuperas energía, enfoque y serenidad. Esa serenidad no borra el pasado, lo integra. Y desde esa integración nace una disciplina interior tranquila, una claridad firme y una autoestima que ya no depende de una sola escena, sino del conjunto completo de quien eres y sigues siendo. Si llegaste hasta aquí, detente un momento y reconócelo. No todos tienen la disciplina de quedarse, escuchar y mirarse por dentro. Eso ya dice mucho de ti. Vuelve a los comentarios y escribe: hoy empiezo a amarme, soy estoico, como una reafirmación de tu compromiso. Felicítate, celébrate en silencio, porque vas por el camino correcto. Si este contenido te aportó claridad, dale like y suscríbete. Aquí seguimos construyendo amor propio, fortaleza mental y una vida con sentido.